Hoy voy a hablarles de dos personas muy importantes en la historia y en la Biblia. La primera de ellas fue un tipo violento, sanguinario, fue un gobernante corrupto, fue una chanda, fue una porquería y fue, mejor dicho, lo peor, digamos, de la época. Y el otro también es muy importante para la historia, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué tal si vamos a la Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 1? Vamos a leerlo. Dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Bueno, los judíos tienen la norma de azotar 39 azotes. Hoy voy a quitarme la correa para que más o menos sea muy gráfico. Como les digo, los judíos tienen la norma de azotar un máximo de 39 veces. O sea que a Jesús, cuando Pilato lo azotó por lo menos 39 veces, algo así. ¿Cómo cuántos van? ¿Cuántos? 11, 12, 39 azotes. Voy a dejarla correr por acá. El azote romano se llamaba en latín flagrum. ¿Cómo se llamaba? Esto quiere decir flagelo. ¿Qué entienden ustedes por flagelo? Es como un castigo muy fuerte. Y un látigo romano consiste de unas cuerditas metálicas. Algunas veces también eran de cuero, pero imaginémonos que era un mango corto, como decir, de este tamaño, donde el soldado lo debía coger. Y tenía varias ramificaciones que tenían a todo lo largo, tenían vidrios, tenían pedazos de hueso, tenían piedras, tenían pedazos de metal. Y la punta era particularmente horrible, le denominaban escorpión, porque era una punta pues horrible, afilada. Se cree que un solo azote de estos podía matar a una persona. Roma es considerado uno de los imperios más brutales de toda la historia. Esta gente era salvaje. Y estamos hablando de que si los griegos, ustedes vieron la película de Troya, las guerras de Grecia, bueno, son películas que a mí me gustan, todo lo que sea como de guerra, pero si los griegos, si Alejandro Magno, si toda la gente de ese pueblo de Macedonia llaman a los romanos como que eran gente brutal, es que esta gente era bien bestia. Los romanos eran muy, muy salvajes. Y en ese momento Roma tenía el dominio sobre lo que se denominaba en aquel entonces como Palestina o Israel. Y los romanos tenían subyugado bajo su imperio a Israel. Estos soldados romanos, ustedes han visto las películas en las que muestran a estos soldados romanos que todos grandes. Pues la verdad es que ellos no eran tan grandes, eran latinos, como decir nosotros. O sea,
Roma, todo lo que viene de Roma se le llama latino. Entonces ellos no eran tan altos y ustedes pueden ir a Italia y la gente es, bueno, hay unos que son de pronto más altos como Marco o algo así, pero esta gente era latina, no eran así gigantes, pero tenían unos soldados muy profesionales. A los que azotaban, a los que azotaban les llamaban lictores. ¿Cómo se llamaban? Lictores, no lectores, sino lictores. Y eran unas personas que conocían la anatomía humana muy bien. Sabían dónde pegar para que doliera de la manera más brutal, pero sin matar a la persona. Porque si ellos mataban de un azote al que iban a torturar, pues qué gracia, ¿no? El objetivo era hacerlo sufrir, pegarle en las partes que más le doliera, de la manera más cruel, más brutal, que esa persona prefiriera estar muerto que vivir. Y estos lictores eran pues como torturadores profesionales. Ellos vivían al lado del gobernador. Ellos vivían como pendientes. Yo me imagino, imagínense el trabajo de ellos. El trabajo de ellos era esperar que alguien cometiera algún error, o que el emperador o que Pilato estuviera de mala gana, para poder ellos disfrutar de una sesión de trabajo bien fuerte. Como yo les decía al inicio, los judíos tienen una norma, y es que a una persona no se le puede azotar más de 39 veces. Pero los romanos no. Los romanos eran, como les decía, eran unas bestias. Eran unas personas a las que no les importaba el dolor. Según muchos estudios, Jesús recibió por lo menos 100 azotes. No por un man como yo, que yo no tengo tanta experiencia en el uso de la correa. Todavía no tengo hijos, no les voy a dar así tampoco, pues. Pero estos eran unos soldados que eran profesionales. Imagínense a estos soldados como a ese psicópata que muestran en las películas de James Bond, que llega como con unas gafitas, y llega James Bond a ese lugar y lo tienen así amarrado, y el tipo abre su cartucherita donde tiene todas las navajas con las que lo va a torturar ahorita. Así eran estos soldados romanos, estos lictores. Tenían como 3 varas con las que ellos castigaban. Uno era una correa de cuero, ¿cómo decir esto? ¿A cuántos les pegaron alguna vez con correa sus papás? Levanten la mano los bendecidos. Muy bien. Duele, ¿cierto? ¿Será que uno se aguanta más de 10 correazos? Con la piel. Bueno, a uno le pegaban y uno a veces de pronto podía ponerse varios pantalones cuando lo iban a castigar. ¿Quién lo hizo alguna vez? Okay, a otros nos bajaban los pantalones y nos pegaban. Imagínense a Jesús con la piel expuesta, y le pegaron con estos 3 tipos de látigo. Uno era una correa de cuero, otro era el que les contaba, el flagrum, que es este que tiene las puntas de cuero y metal y todo esto horrible. Y había otros que eran varas o bastones hechos en madera o metálicos, forrados así. ¿Les pegaron alguna vez con palo? Yo creo que eso, a mí no, gloria a Dios, pero eso debe ser terrible. Ahora, terrible que a uno le pegue la mamá, pero que a uno le pegue un lictor, eso debería ser la cosa más horrible de este mundo. En algunos escritos históricos que no quedaron en la Biblia, pero hacen parte de los libros de la historia de esa época de Jesús, se relata que sus costillas quedaron expuestas, que varios de sus huesos se alcanzaban a ver después de que lo latigaron. En otro dice que literalmente no había que más azotar.
O sea, ya con esos látigos le habían arrancado la piel, la espalda, que no había a qué más pegarle, sino a los huesos. Un látigo de estos, o sea, si alguno vio La Pasión de Cristo, Mel Gibson decía que él estaba preocupado de que no se logró llegar ni al 70% del sufrimiento real del Señor Jesús. Un latigazo de estos, el primero llegaba y se amarraba acá, porque eso tiene unas cosas con las que se entra en la piel, y luego se jala de una manera especial, así arrancando la piel. A veces pasaba que cuando arrancaban esta parte, el estómago llegaba a dañarse y se salía parte de la comida. O sea, la tortura que le hicieron al Señor Jesús fue tan horrible. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero 600 años antes. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Vamos por favor a Isaías 1:6. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Wow. Jesús enterito era una llaga. A veces vemos las imágenes de Jesús clavado en la cruz y muestran a un gringo todo bonito con un poquitico de sangre cayendo por la mejilla. La verdad es que eso no fue así. Dice la Biblia que Jesús la noche anterior sudó sangre. Uno normalmente no suda sangre, sino agua normal. Pero hay un proceso médico que se conoce como hematidrosis, que es cuando una persona está en extrema angustia, puede llegar en algún momento a sudar pequeñas cantidades de sangre. Es como que las venitas se abren, se dilatan mucho y se abren y suda la persona un poquito de sangre. Eso deja la piel de todo el cuerpo muy sensible. O sea, Jesús la noche anterior estaba con esto y luego lo capturan, lo someten a un falso juicio y lo llevan delante de Pilato, que es nuestro personaje de hoy. Y Pilato lo saluda y lo primero que hace es que lo azota. Bueno, no lo primero, como vamos a ver ahorita, pero lo azota de una manera terrible, y Jesús ya con su piel que la tenía, o sea que el dolor, cada latigazo tuvo que haber dolido el doble o más. ¿Alguna vez les han pegado en una herida? ¿Les han tocado la herida? Mi esposita en estos días se pegó una cortada y se tropezaba con la sábana y decía: ay, ay, ay. Ahora imagínense en todo el cuerpo que está herido, está malgastado, está muy sensible, y le pegaron, según varios estudios, 100 latigazos. En otros estudios dice 120 latigazos recibió por lo menos. En otros textos dice que los soldados golpearon a Jesús hasta que se cansaron. ¿Cuántos se habrán demorado en cansarse unos soldados golpeando al Señor? Obviamente que no lo podían matar. Si quisieran haberlo matado de latigazos, ahí lo habrían matado. Pero Jesús vino a morir en una cruz, como nosotros sabemos. Quiero que pensemos en lo siguiente. Los romanos, estoy hablando de los romanos en general, hacían este tipo de prácticas. Los romanos eran terribles, es historia, ustedes pueden leerlo. Fueron terribles, terribles. La manera de torturar de ellos era horrible. Pero
Pilato es reconocido dentro de los romanos como uno de los peores. O sea, Pilato era considerado como la mano ruda del Imperio Romano. A Pilato lo habían mandado antes de que estuviera gobernando ahí en ese lugar, en Jerusalén. Lo habían mandado a que aplacara a unos rebeldes que había en otro lugar que se llamaba Samaria. Y este tipo prácticamente descuartizó a ese pueblo. Este tipo era tan salvaje que, según algunos historiadores, lo dicen así, dicen que era duro, inflexible, sin ninguna consideración. Según un escritor de Alejandría, el gobierno de Poncio Pilato se caracterizó por su corruptibilidad, robos, violencias, ofensas, brutalidades, condenas continuas sin proceso previo y una crueldad sin límites. O sea, esta era la fama que tenía Pilato. Ustedes pueden imaginarse cómo habrán sido estos azotes que él mandó que le dieran al Señor Jesús. Quiero que vayamos por favor a Juan nuevamente, capítulo 18, versículo 28. Dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era la casa de Pilato. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, está diciendo los sacerdotes, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Quiero que pensemos un momentico en eso. Van a la madrugada a donde Pilato y le dicen: Pilato, despiértate, te traemos un delincuente. Yo me imagino como Pilato se está imaginando: a esta gente me está despertando, es porque fijo es alguien de Al Qaeda o de ISIS o es el Bin Laden en persona. Sí, o sea, tendría que ser alguien así para que vengan a despertarme a esta hora. Y lo despiertan y le dicen: ¿qué me traen? A este malhechor. ¿Y qué hizo? Pues si no fuera malo no se lo traeríamos. No, valiente queja que tenían contra el Señor Jesús. No era un asesino, un sicario, un terrorista, mucho menos un hincha de Santa Fe, no mentiras. Pero se lo trajeron delante de Pilato sin ninguna cosa. Vean, sigamos leyendo. Dice: respondieron y le dijeron, versículo 30, si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado. 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Bueno, tenemos que entender algo. Los sacerdotes de Israel, que Israel es el pueblo de Dios, pero los sacerdotes en esa época eran malos. Esa generación era mala. Y vienen delante de Pilato y le dicen: venga, este tipo es re malo y tenemos que matarlo. Y bueno, entonces le traen a Pilato y Pilato les responde: júzguenlo ustedes según su religión y según su ley. A mí que ese man, ese Jesús, a mí no me importa. Y quiero que pensemos en Pilato, que como les digo, él es nuestro personaje del día de hoy. ¿Qué relación puede tener conmigo, contigo? Le vienen y le dicen: ven, te presentamos a Jesús. Y él que dice: ven, a mí eso de Jesús no me importa. Eso Jesús guárdenselo para las tías, para las que mandan mensajitos por WhatsApp con mensajes de piolín. Eso déjenlo guardado para las iglesias y para los cristianitos, pero a mí no me vengas con tu Jesús. Eso es para ellos, a que les lavan el cerebro a otros. De pronto, cuando a ti te vinieron a presentar al Señor Jesús, o de pronto esta ha sido tu mentalidad, que te invitaron a una iglesia, a un encuentro, a conocer a Jesús, y tú dijiste:
A mí no me importa esto. Yo estoy bien, estoy joven, pasándola chévere. Y le dicen, te lo venimos a que lo mates porque él dijo que él era el rey de los judíos. Yo creo que ahí Pilato sí se fue para atrás. ¿El rey de los judíos? No. Porque, no, mejor dicho, a este tipo sí toca matarlo de una vez. El tipo dijo, ¿qué les pasa? ¿Me vienen a despertar a la 1 de la mañana por vainas de su religión? Vamos al versículo 33. Rey de los judíos. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, o sea, en la casa, y llamó a Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Eres tú el rey de los judíos? A mí me llama mucho la atención esta pregunta. Hay dos opciones. Es una burla de Pilato, ¿cierto? Que coja y le diga a Jesús, hermano, ¿usted es el rey de los judíos? O él de pronto lo estaba diciendo en serio. ¿Ustedes qué creen? ¿Que era en serio o que era en burla? Yo no sé. Pero él quedó con la duda. O sea, a mí lo que me impacta es que él quedó con la duda. Algunas veces hemos escuchado hablar de Jesús y dicen, es que Él es Dios, Él es capaz de cambiar esto, Él cambió a mi familia. Y me dice como, ¿en serio? Y uno a veces puede pensarlo como burla, como, ay, sí, ya van a arrancar. Pero queda uno con la duda, igual que quedó Pilato, y dice como, ¿en serio? ¿Tú eres el rey? Jesús le respondió, versículo 34. Eso es bonito. Dices tú, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús siempre nos confronta. A ti te han hablado del Señor, te han invitado, te han dicho, mira, Él es capaz, Él restauró el matrimonio de mis papás, Él me sanó. Y tú, ¿en serio, Jesús? ¿Tú eres el rey? Y Jesús te confronta y te dice, ¿la pregunta es en serio? ¿Tú dices esto por ti mismo? ¿Tú me estás preguntando de verdad, de todo corazón, que si yo soy el rey? ¿O lo haces de pura burla? Y entonces ahí Pilato se pone a la defensiva porque vean cómo o sea, Jesús quería sí tener un encuentro con Pilato. Jesús se le sincera y le dice, ¿esto es en serio o no? ¿Tú quieres encontrarte conmigo? Entonces ahí Pilato, vean lo que le responde. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces ahí Pilato da un paso atrás. O sea, cuando él siente que Jesús lo está confrontando, porque aprendámonos esto, Jesús siempre quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros. Entonces Pilato dice, uy, no. Ay, a ver, o sea, yo no soy ni cristiano ni nada. Ay, no, Jesús. O sea, no es que haya milagros ni nada de eso. Mira, y arranca uno a hablar mal contra los cristianos, o arranca uno a hablar mal. Cuando uno está en esta actitud, todo le parece mal. Ay, no, los cristianos es que les lavan el cerebro, luego les ponen psicología y ellos mismos se terminan así consolando entre ellos y es todo psicología. Ay, a mí no me vengan con que milagros. ¿Alguno le ha pensado así en algún momento? Como no, ellos se la creen, ellos mismos, pero no puede ser algo sobrenatural. Y le devuelve y le dice a Jesús, ellos son tu pueblo y ellos, ¿qué hizo? A ver, bandido, ahí sí. Y le respetan lo que le responde Jesús. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, Jesús lo que le dice es, mira, papá, hay otra vida. Yo vengo de otro lado. Un día tú te vas a morir. Todos los que se hacen en la primera fila, lo más posible es que algún día se mueran. Los que se hacen en la última también.
Y Jesús le dice a Pilato, mira, no te equivoques conmigo. Mi reino no es de acá. A mí tú acá me puedes condenar, a mí tú acá me puedes castigar, pero yo soy rey de otro mundo. Yo tengo mucho poder. Tremendo. Con Jesús no se puede desviar la respuesta. O sea, Pilato estaba intentando como, ay, a ver, bandido tú, a ver, Jesús, ¿qué es la vaina? Y Jesús te la devuelve y te dice, mira, tú un día te vas a morir. ¿Te crees que estás muy joven? ¿Crees que puedes hacerlo, pecar otra vez y sin que pase nada? ¿Crees que cuando estés a punto de morir vas a tener una oportunidad de encontrarte conmigo otra vez? ¿Tú crees eso? Jesús te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz y abres la puerta, yo puedo entrar y salvarte, cenar contigo. Y eso es lo que Jesús siempre hace. Uno a veces le intenta sacar a Jesús como excusas. Uno a veces le intenta sacar al Señor como, no, la verdad yo no, es que no me caes ni mal, Jesús, sí, pero... Y Jesús te dice, mira, o sea, yo soy el rey. No, acá de pronto no, acá de pronto el rey es la televisión, Instagram, la moda, lo que está pasando, pero mi reino es real y un día tú lo vas a conocer. Entonces vean lo que le responde Pilato, que es muy tremenda. Esta conversación es tremenda. Dice versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Entonces Pilato le estaba preguntando en burla o le estaba preguntando en serio. Era en serio. Ya esta es la segunda vez que le pregunta al Señor. Ven, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿en verdad eres rey? Y eso es lo que tú mismo te has estado preguntando. Tú sabes que hay algo diferente en Cristo. Tú sabes que eso que predican, que eso que enseñan es de verdad. Tú puedes a veces hacerte el de la vista gorda, hacerte el que realmente Cristo no te importa, o tú no saltas mucho, yo soy demasiado malo para estos jóvenes cristianos que son todos buenos, no. Pero tú en el fondo te estás haciendo la pregunta, ¿de verdad Jesús es el rey? ¿De verdad vale la pena ir a ese encuentro? ¿De verdad Dios puede obrar en mi vida? Y eso es lo que uno mismo se puede preguntar. Él le dice, vean, el siguiente versículo. Respondió Jesús, desde respondió. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Wow. Entonces, Jesús ahí ya le está diciendo, tú estás preguntando en serio. Y es lo que hoy Jesús te está diciendo a ti al corazón. Yo de verdad puedo tomarte en serio a ti. Yo de verdad puedo tener un encuentro personal contigo. Tu vida de verdad puede cambiar. Tal vez tú tenías dudas de si valía la pena o no venir el día de hoy a la reunión de jóvenes. Tenías la duda como, ¿para qué voy? Hoy hay tantos planes chéveres para hacer. Pero viniste y el Señor te está diciendo hoy, yo puedo tener un encuentro contigo. Tú me estás preguntando de verdad. La duda tuya, por más de tu fachada que te pongas de serio, por más de que te pongas la fachada de malandro, como cuando la gente llega a encuentro, que llegan como vestidos así de malos, o sea, bueno, sin juzgar de estilos de vestido ni nada, pero uno sabe, ¿no? O sea, llega como el malo, que uno sabe que ese es el duro del encuentro. Pero en el fondo esa persona se está preguntando, ¿Jesús es real? ¿Este del que me están hablando será verdad? Y Jesús dice, yo para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Veamos el versículo 38 porque eso a Pilato sí lo sacó a volar. Vean lo que responde Pilato. ¿Qué dijo Pilato? ¿Qué es la verdad?
O sea, Pilato hizo de que él no quería conocer a Jesús, de que a él no le importaba la religión de los judíos, de que a él nada que ver. Pero Jesús nos confronta así tanto que llega ahí este man y dice, ¿qué es la verdad? O sea, este tipo me está hablando de cosas que yo me he preguntado toda mi vida. ¿Para qué yo estoy acá? ¿Cuál es la verdad? En ese momento, Pilato sale de delante de Jesús. O sea, a él Jesús le parece chévere. A él Jesús le parece que de verdad tiene algo distinto. O sea, le está hablando directamente al corazón. Y tú a veces puedes haber sentido eso, que Dios te habla acá en una reunión de jóvenes, que Dios nos habla cuando estamos ahí sentados y uno siente que hasta el predicador sabe todas las preguntas que uno se hizo en la semana, todos los pensamientos que uno tuvo. Pero es que no es el predicador, no es acá predicamos porque nos ordenan en un orden y pues Dios es el que le manda la palabra a cada uno y Dios te la manda a ti. Sigamos leyendo. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, ¿qué les dijo? Yo no hallo ningún delito en él. Wow. O sea que ¿qué concepto tenía Pilato de Jesús? ¿Le parecía alguien bueno? ¿Le parecía alguien bien? Dice, pero vosotros, sigamos en el 39, tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua, un delincuente. ¿Queréis pues que os suelte a Jesús? ¿Qué? El rey de los judíos. O sea que a él le quedó eso muy claro, que Jesús era el rey de los judíos. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces veamos esto. Pilato pensaba, Jesús es chévere. Jesús él habla unas cosas tremendas. Uy, no, si los cristianos tienen como una buena energía, como una buena vibra, bacano eso. Pero, como decía Pilato, para él Jesús era el rey. Ya en ese momento era el rey ¿de quién? De los judíos. ¿Pero era su rey? No. Y tú puedes ser así, o tú y yo podemos ser a veces como Pilato. Jesús es el rey de mis papás. Jesús es el rey de esta iglesia. Jesús es el rey de los cristianos. Sí, yo he visto, de verdad yo vi que ese man cambió. Fue a ese encuentro y de verdad Dios lo tocó. Ese desde que está yendo allá le ha ido bien. Pero tal vez Jesús no sea el rey de tu vida. Tal vez tú hasta defiendes ahora a Cristo, defiendes a los cristianos, pero Jesús no es tu rey. Todavía estamos en una zona de confort en el que mi mundo, mi universidad, mi rumba, mi pecado es más importante que Jesús. Para Pilato era demasiado, o sea, esa conversación, él tuvo un encuentro cara a cara con Jesús. ¿Será que alguien puede ser igual después de tener un encuentro con Jesús? Nadie. Y él lo estaba teniendo una conversación profunda con el Señor, pero él no estaba listo en ese momento para decirle a Jesús, tú eres mi rey. Todavía mi pecado me gusta un poco más. Todavía mi comodidad, todo lo que Roma me da, es más importante para mí que Jesús. Estoy muy joven, me están invitando a todas las fiestas de 15. ¿Para qué me voy a santificar ahorita? Un par de borracheras más, un par de acostaditas más. De pronto más adelante, yo sé que algún día yo voy a tener que seguir a Cristo. Así que ahora vamos al capítulo 19, que es el que leímos hoy. Pues lo hemos leído esto también, pero versículo 1. Así que, después de esta conversación, entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. O sea, estaba teniendo un encuentro de verdad con Jesús, cara a cara, literal, con Jesús. Jesús le había respondido las verdades más tremendas. Él había defendido a Jesús, pero en este momento, ¿qué mandó a hacerle? Lo azotó. Y es lo que nosotros podemos hacer.
Sigamos leyendo. Dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, ¿qué? Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez, después de que Jesús estaba así, los huesitos, y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato sabía que Jesús estaba diciendo la verdad. Pilato sabía que Jesús era alguien diferente. Pilato sabía que Jesús era todo lo que él había escuchado, la fama de Jesús, que lo que estaban acusando era pura mentira. Pero aún así lo traicionó. Aún así, teniéndolo cara a cara, dijo, listo, azótenlo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cada vez que nosotros sabemos que lo que debemos hacer en Cristo, pero negociamos, ¿sí? Pero le damos todavía el primer lugar al pecado, le damos el lugar a nuestra comodidad, nos importa más lo que piensen un par de amigos, un par de compañeritos, un par de bobos, a lo que piensa Jesús. A Pilato le tenía miedo a que Roma le fuera a hacer daño, y él lo defendía y todo, pero él no estaba listo. Versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. O sea, yo no quiero matar a Jesús. A mí Jesús, soy fan de él. No lo maten. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. El man ya estaba reasustado, el man ya estaba, uy, no puede ser. ¿Cómo así? O sea, es el rey de los judíos, pero es el hijo de Dios. O sea, cualquiera que ha escuchado algo de el hijo de Dios es como, wow. Y no, venga, ¿cómo así, Jesús? Tú sabes que Jesús es el indicado. Tú sabes, tu corazón no te está engañando. Tú sabes que Jesús es Dios. Tú sabes que tenemos que dejar de pecar. Lo sabemos ya en el fondo. Versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Otra pregunta en serio, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Y tú le has hecho preguntas al Señor que Él no te responde? Porque Él te dice, mano, ya me estás preguntando lo mismo. Ya, como hace 8 días la predica que dio mi mami. Señor, pero déjame otra fornicadita. No, esto es pecado, hombre. Otra, déjame, ay, porfa, ¿no será tu voluntad? Que no. Hasta, por favor, te lo pido. Y Jesús le dice, haga lo que se le dé la gana. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pilato. Mira, yo ya opté por no decir nada en esta casa. O sea, Jesús le está diciendo, no me preguntes más. Y Jesús te está diciendo a ti hoy, no me preguntes más. No me preguntes más. Arranquemos la conversación desde un punto diferente. No me preguntes lo mismo, no me preguntes más. Yo soy Dios. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Se le subió el orgullo ahí. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Wow. O sea, el tipo estaba así. O sea, imagínate literal estar delante de Jesús
Y a veces somos con Jesús como, ay, a ver, Jesús, no, ven, a ver, o sea, esto sí no me cuadra de tu iglesia, esto sí no estoy de acuerdo, Jesús. Y Jesús te dice, a ver, venga, papá, le explico cómo es la vuelta. Si usted tiene algo es porque se lo han dado de arriba. Así que el que me entregó a usted, ese es peor que usted, pero no crea que se va a salvar. Y Pilato quedó azorado, ese man quedó como no, y procuraba soltarle. Vean lo que terminemos. Dice, desde entonces procuraba soltarle, pero los judíos, entendamos en este momento los judíos como los amigos, el mundo, Satanás, daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal del lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. O sea, el tipo dijo, ay, Dios mío, ¿qué hago? Y se salió y se sentó. Eso parece una decisión sabia. El tipo no sabía qué hacer. Ay, Dios mío, es como que se sienta y ¿qué hago? Lo mato. Pero él es Jesús, el hijo del rey de los judíos. ¿Lo hago mi rey? ¿Ustedes saben lo que significaría que yo lo haga mi rey? Todo el que se hace rey se opone a César, y yo soy romano. Si yo elijo en este momento que este hombre tiene la verdad, el que van a crucificar es a otro. Así que escogió un año más de rumba, escogió un año más de pecado, de su título. Dice versículo 14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos otra vez, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey ¿he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos, vean los sacerdotes, qué chanda, no tenemos más rey que César. Wow. Él ya creía en Jesús 2 veces, 3, ¿cuántas veces ha dicho que él es el rey de los judíos? Él ya lo había declarado como el rey, pero no estaba dispuesto para declarar que era su propio rey. Así que entonces, versículo 16, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y les llevaron. No tuvo la valentía de volverse un discípulo de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado Calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2 a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos oyeron este título porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba en griego, hebreo y en latín, es como decir en chino, en español y en inglés, o sea, los más importantes. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondiendo Pilato dijo, lo que he escrito, he escrito. O sea, el man es el rey de los judíos y punto. En otras versiones paralelas dice que Pilato se lavó las manos delante del pueblo y les dijo, yo no soy el que lo mata, sino ustedes. Pero históricamente todas las fuentes históricas dicen que Jesucristo fue crucificado por Poncio Pilato, por una persona que tuvo un encuentro genuino con Jesús, un encuentro de verdad. Tal vez ese somos tú y yo, que hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor. Jesús nos ha hablado al corazón, Él nos ha tocado, pero todavía tenemos asuntos pendientes que no queremos dejar. Para poder ser un discípulo de Jesús es necesario morir. ¿Sí?
Es necesario que si se te van a burlar un día por decir que eres cristiano, se te burlen. Siempre me había impactado la vida de este señor, porque en las películas lo muestran como lo que yo creo que él era, una persona que de verdad se encontró con Jesús. Históricamente pasó como el más cobarde de todos, viendo que era inocente, viendo que él era de verdad lo que decía, sabiendo que él era el Hijo de Dios, diciendo que era el Rey de los judíos, y poniéndolo en la cruz, dijo: me lavo las manos. Yo no sé. Y él sí sabía. Entonces matan a Jesús, lo suben a la cruz, y al tercer día, como sabemos, Jesús resucitó. Pilato había mandado a que pusieran soldados, y Pilato se enteró de que Jesús resucitó. Algo que es un poco desconocido es que la historia dice que Pilato, después de ver que Jesús resucitó, lo siguió y se convirtió en un seguidor de Cristo. Qué ideal sería que se hubiera convertido antes, ¿no? Pero tarde o temprano el Señor llama a los que son suyos. Y sí, quedó marcado como un cobarde para la historia, pero después aceptó a Jesús. Después estuvo dispuesto a morir. Al parecer a él lo tuvieron que matar y torturar, a Pilato, y es considerado en parte de la Iglesia Católica como un santo de la Iglesia Católica. Tremendo, ¿no? No se imaginaría de Pilato que Jesús lo haya perdonado. ¿Te imaginas a Jesús sufriendo ahí en los azotes, sabiendo que fue por ese? Que si Pilato le hubiera dicho: venga, listo, no lo mato y ya. No, el mal es bien, mandémoslo para otro país. Y yo me imagino a Jesús sufriendo cada uno de esos terribles latigazos. Mínimo 39, lo más seguro es que hayan sido 100 latigazos. Y sufriendo cada uno de ellos y viendo a Pilatos a lo lejos. Pero Jesús no lo odiaba. Jesús estaba dispuesto a morir por amor.